Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Acaz, un rey contumaz e impenitente. Los seres humanos poseen una naturaleza pecaminosa que les hace obrar lo malo de forma permanente. De esta manera, el pecado, repetido una y otra vez de forma personal o colectiva, se transforma en tendencias de conducta que se perpetúan en el tiempo a través de las costumbres de los pueblos. Con ello se consigue que al pecado interior e individual de cada uno se le sume el pecado exterior de todos, expresado en los roles sociales. Ante esta situación, se puede decir que a nivel individual, el pecador obra el mal catapultado por dos impulsos, el propio, de la concupiscencia o inclinación al mal de su corazón, y el ajeno, de la influencia recibida de los esquemas del mundo sobre el bien y el mal. Al pecador le queda luchar contra el pecado, desde la reflexión sobre su naturaleza y consecuencias, para aborrecerlo o aferrarse a él, endureciendo el corazón para seguirlo. Según el profeta Isaías, el pueblo de Dios estaba muy mal en tiempos del rey Acá. El pueblo del reino de Judá venía andando mal desde hacía muchos años. En tiempos de los reyes Amasías y Usías, el pueblo de Judá se había corrompido tanto o más que sus propios gobernantes. En segundo de Crónicas 25, 14 y 27 se dice que Amasías trajo consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso, y se apartó de Jehová. En segundo de Reyes 15, 14, con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. En definitiva, en este tiempo, el pueblo, así como sus reyes, eran idólatras, eran desobedientes, eran inmorales, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Posteriormente, en tiempos del rey Jotán, el deterioro moral y espiritual del pueblo de Judá continuó avanzando. En segundo de Reyes 15, 32 y 34 al 35, se dice que Jotán hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Jotán se esforzó por cambiar las cosas. Cambió él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no pudo quitar los lugares altos de culto idolátrico, dado que el pueblo adoraba en ellos. Dice segundo de Crónicas 27:2, el pueblo continuaba corrompiéndose. El deterioro moral, espiritual y social del pueblo iba cada vez a más. El profeta Isaías describe el tiempo del reinado de Acaz de la siguiente manera. Dice que el pueblo de Judá se había vuelto malo e injusto. En Isaías 1, 21 al 23 se dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, pero ahora de homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Malos e inmisericordes, injustos y desleales, compañeros de ladrones, dice el texto. Aman el soborno, no hacen justicia. El pueblo de Judá se había vuelto malo e injusto. Dice además el profeta que el pueblo de Judá estaba lleno de costumbres paganas e ídolos inmundos. Isaías 2, 6 al 8.
Están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos. Un pueblo malo, inmoral, injusto e idólatra. Lo peor fue que ante el mal existente, el rey Acaz fue contumaz e impenitente. Ser contumaz es ser rebelde, es ser porfiado, es ser tenaz en mantener el error propio, aferrarse al error propio. Esto es ser contumaz e impenitente. Acaz conoció la rebeldía de su padre Usías y la lepra que recibió de Dios, a pesar de lo cual tuvo una actitud y una conducta deliberada en contra de Jehová su Dios. Segundo de Reyes 16:2 se dice que cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Acaz se entregó al mal, siguiendo la idolatría más abominable de las naciones circundantes, tomando ejemplo de ellas, tomando lo más bajo desde el punto de vista de la moralidad, de las costumbres, de las prácticas de las naciones impías y paganas. Segundo de Reyes 16, 3 al 4. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones, que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. El culto popular en los lugares altos a dioses extraños también llegó a ser un culto del rey. El rey se entregó a las prácticas abominables de los pueblos, de las naciones, que también eran las prácticas abominables del pueblo de Judá. El rey Acaz no solo no se arrepintió, sino que hizo lo malo aún peor que otros reyes. Fue un rey impenitente. Un rey impenitente es ser obstinado en obrar lo malo, perseverar en hacerlo, sin tener ningún tipo de pesar ni de arrepentimiento. Esto es ser impenitente. Seguir obstinadamente en obrar el mal. Dios había reprendido el pecado de Acaz, entregándole en manos de sus enemigos. En 2 de Crónicas 28, 5 al 6 y 20 se nos dice que Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. También vino contra él el rey de los asirios. Dios había reprendido a Acaz con distintos enemigos, con distintos pueblos que se alzaron contra Judá y le hicieron daño, pero Acaz no se arrepintió. Ante la reprensión divina, Acaz insistió en hacer lo malo, insistió aún más. En 2 de Crónicas 28, 22 al 25, se nos dice además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Además cerró las puertas de la casa de Jehová. Hizo también lugares altos para los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová
el Dios de sus padres. No solo no se arrepintió del mal de sus antecesores, sino que Acaz hizo peor que ellos. Y Dios quiere que los suyos reconozcan el pecado y lo abandonen. Es la voluntad de Dios que los que están haciendo mal dejen de hacerlo, que los que han tomado el camino descarriado vuelvan a la senda justa. Dios envió su palabra para reprender a los reyes de Judá antes de castigarlos. El rey Joás fue reprendido por el vidente Zacarías antes de ser castigado. Segundo de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Nos vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Joás fue reprendido antes de ser castigado. Y el rey Amasías también fue reprendido por un profeta antes de ser castigado. Segundo de Crónicas 25:15-16. Se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación? Y él le respondió: ¿por qué quieres que te maten? Mirad aquí la amenaza del rey al profeta: ¿por qué quieres que te maten? Y el profeta dijo: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. El rey fue reprendido, y en el caso de Acaz, esta reprensión no se produjo, sino que Dios le castigó directamente, dada su contumacia e impenitencia. Por lo general, Dios reprende antes de castigar, pero si alguien es contumaz e impenitente, Dios puede saltarse la reprensión y pasar directamente al castigo. Segundo de Crónicas 28:5-19. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron. Fue también entregado en manos del rey de Israel, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Dios reprendió con el castigo mismo, directamente con el castigo, reprensión y castigo, juntos fueron enviados al rey Acaz y a Judá. Así pues, y por lo general, Dios quiere que el pecador se arrepienta para no tener que castigarlo. Dios condena y rechaza el pecado del que peca y no se arrepiente. Dios lo condena. Salmos 7:11-12. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios es justo. Él tiene que condenar y rechazar el pecado. Él tiene que castigar el pecado. Pero Él no se complace en castigar al pecador. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Una cosa es la caca y otra cosa es el niño que tiene la caca. Dios quiere quitar la caca del niño, quitarle el pañal, tirarlo, pero no tirar al niño a la basura. Al niño que está sucio se le quita el pañal, se le cambia el pañal sucio y se le pone uno limpio. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios tiene que castigar el pecado, tiene que quitar el pecado, tiene que arrojarlo lejos del pecador. Y para eso le reprende. El castigo de Dios tiene el propósito de quebrantar el corazón del pecador, de quebrantarlo para que se arrepienta, para que deje el pecado. Pero Dios no se complace en castigar al pecador.
no se complace, sino que busca su arrepentimiento. En Ezequiel 18, 20 y 32 se dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Esto es lo que Dios quiere, lo que a Él le gustaría, que el pecador se arrepintiera, que no tuviera que ser castigado. Dios quiere que el pecador abandone, por tanto, el pecado y se vuelva a la justicia y a la verdad. Ezequiel 33, 10 al 11. Di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por tanto, como Dios quiere que el pecador abandone el pecado y se vuelva a la justicia y a la verdad, Dios busca el arrepentimiento del pecador, y ese es el propósito de la predicación. Por eso se predica la palabra de Dios. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 3, 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el propósito de todos estos sermones que compartimos desde este foro. El propósito de la palabra de Dios es llevar al pecador al arrepentimiento, es llevar al pecador al abandono del camino equivocado, a volver a la senda justa. Ese es el propósito de la predicación, la salvación. Es de tal manera el deseo de Dios que nos dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15, 7 al 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Y no se goza cuando un pecador es obstinado, contumaz y tiene que ser castigado. No se goza. Tiene que hacerlo porque es juez justo. Pero no se goza. Su gozo está en que los pecadores se arrepientan. Y para acceder a la gracia y el perdón de Dios, debe haber un verdadero quebrantamiento en sincera humildad. El que peca de forma contumaz e impenitente no se arrepiente y por ello es castigado. En segundo de Crónicas 33, 9 al 11, hablándonos de otro rey de Manasés, se dice que hizo extraviarse a Judá para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Y habló Jehová, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo a los asirios y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ellos no escucharon. Es interesante ver que ante el pecado Dios les reprendió, habló Jehová, mas ellos no escucharon, por lo cual trajo Jehová a los asirios y castigaron a aquel rey y al pueblo. A pesar de la dureza de corazón del pecador, Dios le llama al arrepentimiento, a la conversión, a hacer un giro de 180 grados, es decir, si va al norte, cambiar para ir al sur, o viceversa, si va al sur, cambiar para ir al norte, un giro de 180 grados. En Ezequiel 18, 30 al 31, se dice: yo juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos,
y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Este es el deseo sincero de nuestro Dios, que el hombre pecador deje su camino impío y vuelva a Dios, al camino recto. Pero el hombre contumaz y rebelde no se arrepiente. El convertido, el arrepentido de verdad, de corazón, este sí se aparta del pecado y guarda la palabra de verdad y de justicia para ser perdonado por Dios. Ezequiel 18, 21 al 22. Mas el impío si se apartare de todos sus pecados y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. El arrepentido, el convertido, será perdonado, tendrá vida. Sin conversión genuina no hay restauración alguna de parte de Dios. Segundo de Crónicas 33, 12 al 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, y habiendo orado fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés, este rey tan malo y perverso, que mereció el castigo divino por su pecado, estando en el castigo, fue quebrantado su corazón, se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios le perdonó. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de un rey Acaz que fue contumaz e impenitente. Según el profeta Isaías, el pueblo de Dios estaba muy mal en tiempos del rey Acaz. Desde el tiempo de los reyes anteriores de Acaz, el pueblo de Judá se había corrompido moral y espiritualmente. El profeta Isaías describe ese tiempo como una época de maldad y de injusticia, una época llena de costumbres paganas y de ídolos mundanos. Lo peor fue que ante el mal existente, el rey Acaz fue contumaz e impenitente. Y explicamos que ser contumaz es ser rebelde, porfiado, tenaz, en mantener el error, en mantener una actitud y conducta deliberada en contra de Dios y de sus cosas. Y ser impenitente es ser obstinado para obrar lo malo y perseverar en ello, sin ningún tipo de pesar ni de arrepentimiento. Así hizo acá. Y vimos que Dios quiere que los suyos reconozcan el pecado y lo abandonen. Dios envió su palabra para reprender a los reyes de Judá antes de castigarlos, pero el rey Acaz fue castigado directamente por su actitud rebelde, soberbia, por su contumacia e impenitencia. Así pues, por lo general Dios quiere el arrepentimiento del pecador y no su castigo. El caso de Acaz fue un caso extraordinario, como es el caso de todos aquellos que son contumaces e impenitentes. Por lo general, Dios quiere el arrepentimiento del pecador, no su castigo, y hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En Isaías 55, 6 al 7, se dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios te bendiga y te ayude a entender todas estas cosas. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos llama a entender que aborreces el pecado, no al pecador, sino el pecado, y que eres justo y santo y tienes que reprender y castigar el pecado. Ayúdanos a entender que antes de reprender y castigar el pecado con juicios, con tu palabra llamas al pecador al arrepentimiento, llamas al pecador a transitar la senda recta, y solamente, Señor, por la soberbia del corazón, por la contumacia e impenitencia, es que tú envías el castigo. Ayúdanos, Señor, a ser prontos para reconocer nuestros errores, prontos para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados a ti y pedirte que por tu Hijo Jesucristo nos limpies de pecado. Ayúdanos, Señor, a ser prontos para esto. Líbranos, Señor, de ser castigados y ayúdanos a ser siempre objeto de tu gracia y de tu misericordia para vida. Gracias, Señor, también por tus bendiciones, por tus muchas bendiciones, por tus cuidados. Ayúdanos en la salud, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos. Ayúdanos en las cosas que tenemos por delante de la vida diversa, Señor. Ten misericordia de todo tu pueblo. Provee, ayuda y esté con nosotros tu Santo Espíritu guiándonos en todas las cosas, oh Padre. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.